Bien, muchachos, nos restaba por estudiar una última reacción de acilación, que es la formilación. Resulta que genera el cloruro de formilo de la manera usual, o sea, a partir del ácido fórmico y cloruro de etileno, no es tan buena idea porque resulta que el cloruro de formilo es una especie inestable. Entonces, para poder formilar especies aromáticas por reacciones de sustitución electrofílica, lo que hacemos es que mezclamos monóxido de carbono, HCl, ¿verdad? Con un catalítico de tricloruro de aluminio y cloruro de cobre 1. En estas condiciones resulta ser que se cree, ¿verdad?, que se forma una pequeña cantidad del cloruro de formilo que es inestable, pero que gracias al catalítico se convierte en el catión formilo rápidamente. Esta es la especie que a la postre es atacada por el anillo aromático, ¿verdad? Y pues entonces así tenemos el grupo formilo incorporado ya dentro del anillo aromático. Bien, vamos a ver ahora como un ejercicio, ¿verdad? Una serie de reacciones que se hacen con benceno. Dice, prediga cuáles serán los productos principales que se forman cuando reacciona el benceno solo una vez con los siguientes reactivos. Muchachos, no hace falta decirles, ¿verdad? Por todo lo que hemos visto en los videos anteriores en que este capítulo tiene muchas reacciones y que no deben ustedes dejar este capítulo para estudiarlo la última semana, ¿verdad? Cuando hace el examen, porque este es mucho, ¿verdad? Eh, Tomen en cuenta que también vamos a tomar en cuenta mecanismos de reacción. Ahora estamos preguntando desarrollo, entonces muchachos, tienen que ir estudiando lo más al día que puedan. Es un consejo. Bueno, vamos a ver. Bromuro de terbutilo, es un bromuro terciario con un ácido de Lewis. Ok, entonces aquí vamos a tener una reacción de alquilación Friedel-Crafts a partir de un carbocatión, claramente. Ok, 1-clorobutano y tricloruro de aluminio. Ok, ya sabemos que el cloro se va a fijar sobre el aluminio y no se va a generar un carbocatión primario porque no es estable. En este caso tendremos un reordenamiento, ¿verdad? Por lo cual el producto será este. Se formará un carbocatión secundario que es más viable por ser un poco más estable. Alcohol isobutílico y trifluoruro de boro. Esto es un ácido de Lewis, muchachos, fuerte, que lo que va a hacer es remover el OH. Sin embargo, fíjense ustedes que habrá una transposición, o sea, un reordenamiento de un hidrógeno que se moverá para generar el carbocatión más estable, ¿verdad? Que al reaccionar con el benceno me dará el mismo producto de la reacción A. Bien. Bueno, D, bromo y un clavo. Esta es la fuente de hierro. Quiere decir que es una reacción de sustitución electrofílica aromática de halogenación. Sencillo. Isobutileno. Vamos a ver, ¿quién era el isobutileno? El isobutileno, muchachos, es el 2-metilpropeno. Con un ácido, ¿verdad? Con medio ácido, entonces el isobutileno puede formar un carbocatión terciario. Como ustedes pueden ver, cuando reacciona con el benceno, ¿verdad?, se produce el mismo producto de nuevo, valga la redundancia, que la reacción A. ¿Ok? Bueno, muy bien. Vamos a ver qué sigue. Ácido sulfúrico fumante, pues ya sabemos que en esta reacción, ¿verdad?, lo que se va a generar es el ácido sulfónico respectivo, es una sulfonación de un hidrocarburo aromático. ¿Qué? Muy interesante. Entonces tenemos el 1-cloro 2,2-dimetilpropano. De nuevo, el cloro está en posición primaria y se va a asociar al aluminio, ciertamente. Pero ustedes ya saben, ¿verdad?, que nosotros podemos tener un reordenamiento para generar el carbocatión más estable, que al reaccionar con el benceno me da este producto. Muy bien. Y finalmente, cloruro de benzoilo y tricloruro de aluminio. Bueno, esto claramente es una acilación de Friedel y Crafts. Y por esta razón, lo que tenemos es, ¿verdad?, el benceno que se unió, como ustedes pueden ver, al ion acilio respectivo. Bien, ahora vamos a ver un tipo diferente de reacciones que son las sustituciones nucleofílicas aromáticas. Entonces, resulta que estas reacciones presentan dos mecanismos que son los principales. Uno que es de eliminación-adición y el otro que es de adición-eliminación. Veremos los dos. Bueno, en el primer tipo de reacciones de sustitución nucleofílica aromática, ¿verdad? Entonces, los grupos halógeno o los átomos de halógeno van a funcionar como buenos grupos salientes
Y para que la reacción ocurra con este mecanismo, ¿verdad? Tienen que haber grupos extractores fuertes, ojalá, o en la posición orto o en la posición para, o bien en las dos. Entonces, con calor y temperatura y con una especie que es nucleofílica, yo puedo, fíjense ustedes, sustituir el cloro, ¿ok? Por un grupo amino, como ustedes pueden observar, ¿verdad? En una reacción que claramente es de sustitución, ¿verdad? Y no de adición, y no de otro tipo. Vemos acá que, por ejemplo, con hidróxido de sodio a 100 grados, o sea, se utilizan dos equivalentes del hidróxido de sodio, ya veremos por qué. Entonces, nosotros podemos tener la sustitución del cloro, ¿verdad? Por un OH, que como estamos en medio básico me va a generar la sal. Ahora, repito, muy importante para que entendamos muy bien este primer mecanismo, muchachos. Los grupos extractores deben de estar en las posiciones orto o para o mejor en las dos. ¿Ok? Con respecto al grupo saliente. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos el primer mecanismo que es el de adición-eliminación. Como les mencioné, hay de adición-eliminación y de eliminación-adición. Vamos con este primero. Entonces, fíjense ustedes que el carbono, ¿verdad? Del anillo aromático que tiene el cloro puede ser atacado por la especie nucleofílica. Fíjense que para que eso ocurra y para que cambie la hibridación de este carbono, de sp2 a sp3, nosotros tenemos, ¿verdad?, que mover este par de electrones de acá. Ojo, tenemos que mover este par de electrones de acá al carbono vecino. Claro, si yo genero un carbanión en esta posición y hay un grupo extractor de carga, pues entonces esa carga negativa se va a estabilizar. En estas estructuras resonantes podemos entender por qué grupos extractores en las posiciones orto y para son grupos que estabilizan el estado de transición de esta reacción de adición-eliminación. Fíjense ustedes que en la posición para también hay, como ustedes pueden ver en esta estructura resonante, distribución de carga negativa. Si hay un grupo extractor ahí, esta carga negativa se estabiliza. No tenemos en meta, como ustedes pueden ver, ninguna estructura que tenga densidad electrónica, así que no nos serviría un grupo en meta porque no actuaría en esta reacción. Si los grupos extractores, y tienen que ser extractores, están en orto y para, entonces, muchachos, lo que vamos a tener es la estabilización de esa carga negativa. Bien, pero sigamos con el mecanismo. Entonces, una vez, ¿verdad?, que el nucleófilo se ha posicionado, el par de electrones que nosotros pusimos o que le dimos a este carbono, ¿verdad?, le adjuntamos a este carbono, son capaces de desplazar al cloro. Bueno, fíjense que esto no es una SN1, no es una SN2, ¿verdad? Es diferente, es una reacción de sustitución electrofílica aromática, sustitución nucleofílica aromática, perdón, en la cual eliminamos el cloro y restablecemos la aromaticidad. Este paso es rápido, ¿ok? De nuevo, para que se dé el mecanismo de adición-eliminación, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos, muchachos, de forma clara, es grupos extractores en orto y para con respecto al carbono que tiene el grupo saliente. Aquí tenemos las posiciones que están activadas, ¿verdad? ¿Sí? Los sustratos en estas reacciones deben de ser como este, ¿verdad? Y no ocurre la sustitución nucleofílica aromática, muchachos, ¿verdad? Con un sustrato como este también como con estos. No es tan fácil. Inclusive puede ocurrir por el otro mecanismo. Bueno, el otro mecanismo se llama el del ion bencino, ¿verdad? Y la reacción es contraria. Es una reacción de eliminación-adición. Entonces, fíjense ustedes que utilizando este mecanismo y esta reacción, también puedo obtener un fenóxido que si después se neutraliza, ¿verdad? Este se convierte en un fenol. Esta es una buena ruta para obtener fenoles, ¿ok? Entonces, industrialmente también se obtienen así. También es posible, ¿verdad?, obtener derivados nitrogenados utilizando nucleófilos, ¿verdad?, y bases que son fuertes a partir del nitrógeno, ¿ok? Entonces, vamos a ver, fíjense que aquí la cosa estereoquímica, o más bien regioquímica, estereoquímica no, disculpen, la cosa regioquímica cambió, ¿verdad? Aquí se obtiene un producto para, y aquí se obtiene un producto meta. Bueno, para entender por qué se obtienen estos productos, vamos a ver el mecanismo. En general,
en un mecanismo de estos, el nucleófilo es capaz también de comportarse como una base y como la presión y la temperatura por lo general son grandes, el protón, ¿verdad? O un protón del anillo, ahorita discutimos más sobre cuál protón, es capaz de ser arrancado, ¿lo ven? Por una base suficientemente fuerte. Entonces el par de electrones que unen a este hidrógeno me forman un carbanión. Entonces, el carbanión, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, es el que desplaza al grupo saliente halógeno. Bueno, en principio el hidrógeno, que vamos a decir esto en primer lugar, muchachos, el hidrógeno, ¿verdad? Que puede ser eliminado por la base, es el que está en el carbono contiguo a el que tiene el halógeno del grupo saliente. Entonces, fíjense ustedes que a este mecanismo se le llama el mecanismo del bencino, porque se forma entre estos dos carbonos un triple enlace. Claro, es un triple enlace en el que el traslap efectivo no es muy bueno y este intermediario, como ustedes comprenderán, no es para nada estable. Bueno, pero es que se genera, sí se produce. Y si ustedes se dan cuenta, el nombre, la primera parte del nombre de este mecanismo viene del hecho de que se da una eliminación del grupo saliente en dos pasos. Primero, la remoción del protón del carbono contiguo. ¿Ok? Y posteriormente la eliminación, ¿verdad? del halógeno, que es el grupo saliente, y la formación del bencino. Posteriormente, entonces, el nucleófilo, la base, bueno, sí, en este caso, la base actúa como nucleófilo y el nucleófilo como base ataca uno de los carbonos sp3 para volver a generar esta estructura que finalmente se protona. Vamos a verlo con un caso real. Fíjense que aquí el ion amiduro es una base y un nucleófilo muy poderoso que puede arrancar el protón del carbono vecino, como ustedes pueden ver, ¿sí? Y entonces el par de electrones de este carbono desplaza el bromo, de tal forma que tenemos, ¿verdad? Bueno, de forma muy distorsionada la formación de un bencino, la formación del triple enlace. Y ahora fíjense ustedes que este ion amiduro puede atacar a este carbono, ¿verdad? Para generar este intermediario que con el amoníaco, que es el disolvente en esa reacción, el amoníaco del medio, ustedes pueden ver que claramente se puede protonar. Pero fíjense que hay otra opción, ¿verdad? Y es que el nucleófilo, en este caso, amiduro, puede atacar el otro carbono del triple enlace. De tal manera que, como ustedes pueden observar, con respecto a este metilo se pueden obtener dos productos. Uno en la posición orto con respecto al metilo y otro en la posición meta. Pero es porque el bromo, como ustedes pueden ver, originalmente estaba en la posición para con respecto al metilo. Y claro, el bencino, o sea, el triple enlace, ¿sí? Se va a generar en el carbono para con respecto al metilo y el carbono vecino. Y entonces por esa razón es que tenemos dos productos. Entonces, no me pierdan de vista, ¿verdad? Que en este mecanismo primero ocurre una eliminación, ¿verdad? En dos pasos. Y después, el triple enlace, ¿verdad? Se reacomoda, ¿sí? Y entonces se puede protonar por una reacción que es ácido-base. Entonces, como decíamos, ¿verdad? Esta reacción es de eliminación-adición y la primera de adición-eliminación. Bueno, aquí tenemos como la comparación de los dos mecanismos. Entonces, en la otra reacción, el nucleófilo, ¿verdad? Primero ataca el carbono, ¿verdad? Y después el grupo saliente se va. Paso uno es la adición y después la eliminación. Pero en el mecanismo del bencino, primero tenemos la eliminación del protón y posteriormente, ¿verdad? La adición del nucleófilo. ¿Ok? Bueno, espero que eso esté claro. Bien, tenemos que hablar también, muchachos, ahora de una serie de reacciones muy amplia, una gama muy amplia, que son reacciones químicas que se utilizan para obtener muchos productos con los hidrocarburos aromáticos, pero muchos, muchachos. Resulta ser que las reacciones de organometálicos, ¿verdad? Son de las más empleadas para obtener todos los productos que no se pueden obtener por sustitución electrofílica aromática o por otras reacciones características, ¿verdad? De los aromáticos. Sin embargo, con los organometálicos se pueden generar una gama muy amplia de diferentes productos, ¿ok? Bueno, de aquí al final del capítulo, que no sé si ustedes se dan cuenta todavía, muchachos, si ya lo vieron, pero es una cantidad inmensa de reacciones,
y el capítulo que sigue también. Bueno, nuevamente, aquí en nuestro video yo les pido a ustedes que vayan estudiando con tiempo y que vayan haciendo prácticas y que vayan haciendo los ejercicios de final del capítulo, muchachos, porque es mucha la materia, ¿ok? Ya no es la complicación del RMN, estoy de acuerdo, ¿sí? Pero la cantidad de materia y lo que se pueden poner de complicadas, los mecanismos y la síntesis, es bastante, pero si uno no estudia. Si no, van a ver que lo van a encontrar sencillo. Bueno, vamos a ver si nos acordamos, ¿verdad? De esta especie. Claro, si nos acordamos, esto es un reactivo de Gilman, ¿verdad? Ya los habíamos visto, ¿verdad? Y que son muy efectivos para generar, ¿qué? Nuevos enlaces carbono-carbono, ¿verdad? Una vez formado el reactivo de Gilman, ¿verdad? Entonces, se acopla o tiene una reacción de acoplamiento, fíjense ustedes, con un halógeno de alquilo y se genera un nuevo enlace carbono-carbono, ¿ok? Bueno, sencillamente para generar un reactivo de Gilman se ocupa o se ocupan más bien dos moléculas de un alquilitio que reaccionan con yoduro de cobre, ¿cierto? Para darnos un R2CuLi. Este es el reactivo de Gilman. Y recuerden ustedes que para generar un organolitio hacíamos reaccionar, ¿verdad? Pues un mol de halógeno de alquilo con 2 moles de litio, ¿ok? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, muchachos, en los que se ve la utilidad de los reactivos de Gilman. Este es el divinil cuprato de litio, así sería en español, ¿lo ven? Y entonces lo que se va a transferir, ¿verdad? A este carbono de aquí es el doble enlace. Aquí lo podemos ver, el estireno. Aquí es muy interesante observar, ¿verdad? Que este anillo aromático, ¿verdad? Se puede transferir a la posición donde estaba el bromo. Fíjense ustedes que la reacción no altera la estereoquímica inicial de este doble enlace. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos otro ejemplo más. Fíjense que inclusive aromáticos que están funcionalizados. Yo puedo generar los reactivos de Gilman, ¿verdad? Y obtener el producto de interés. Fíjense que aquí este carbono fue el que se unió directamente con este. Aquí inclusive tenemos, fíjense ustedes, un cloruro de ácido. ¿Ok? Y un cloruro de ácido se puede hacer reaccionar con un Gilman para obtener, como ustedes pueden ver, una acetona. Bueno, una pregunta para ver si recuerdan. Con un griñar o con un organolitio ustedes pueden hacer una reacción como esta, o sea, coger un cloruro de ácido y obtener una acetona. No. Se ve acá claramente que las reacciones se pueden controlar con los reactivos de Gilman, que son reactivos menos agresivos que los de Grignard y que los organolitios. Bueno, dos reacciones. Vamos a hacerlas rápido porque son sencillas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Bueno, saber que el carbono que está enlazado al cobre es el que va a quedar unido directamente al carbono que contiene el halógeno. ¿Ok? ¿Ven? Aquí tenemos que este carbono Sp2 va a ser el que quede unido al carbono del aromático. Y en este caso, este bromo, ¿sí? Es el que se va a ir, ¿cierto? Entonces, aquí tengo dos fenilos y uno de los fenilos va a quedar unido en esa posición. Listo. ¿Ok? Bueno, también tenemos otra reacción, ¿verdad? Que es la reacción famosa de Heck, y en la que se utiliza paladio o algunos tipos de paladio como catalítico. Paladio es un metal muy caro, y algunas bases como trietilamina, ¿verdad? Y en algún caso se utiliza trifenilfosfina para generar complejos más estables con el paladio y que se obtengan mayores rendimientos de los productos de interés. Lo interesante es que en esta reacción nosotros podemos formar enlaces carbono-carbono. ¿Ves? Bueno, fíjense ustedes, ¿verdad? En los tres productos que tenemos aquí, que en general se forma el producto que es trans, ¿verdad? Fíjense que en los tres casos generamos, ¿verdad? Un nuevo enlace carbono-carbono entre un carbono sp2, ¿sí? Un carbono sp2 y, como un carbono sp2 y, pues, un carbono, ¿verdad? Un carbono, perdón, de una especie aromática. ¿Ok? Entonces, esta es la utilidad de la reacción de Heck. Observemos aquí. E, 1 yodo wood, 1 eno con acrilonitrilo y tenemos el producto en donde se respeta la estereoquímica de este primer enlace, que ya estaba ahí, ¿verdad? Y se genera el nuevo enlace trans. Bueno, acá tenemos, como ustedes pueden observar, pues una secuencia de reacciones que parte de la reacción de Heck,
¿verdad? Y según la cual se puede obtener el naproxeno, que es un producto farmacéutico, ¿ok? Ok, aquí tenemos nuevamente también la síntesis de otro producto que es importante y como ustedes pueden ver, ¿verdad? A partir de la reacción del doble enlace con el carbono aromático, pues obtenemos un doble enlace trans, ¿verdad? Fíjense que aquí está el grupo ácido y este es el primer carbono CP2 y este es el segundo. Grupo ácido, primer carbono CP2. Aquí es donde va a quedar pegado o unido, digamos así, el carbono que tenía el bromo. De nuevo se obtiene un producto trans. Y así se tiene el octilmetoxicinamato, que también es un producto de interés que ustedes pueden revisar ahí en el libro. Bueno, entonces recuerden, aquí lo que vamos a hacer es generar un enlace trans entre este doble enlace, ¿verdad? Y este carbono de aquí. De nuevo, ¿cuál enlace se forma? O sea, ¿cuál es la estereoquímica del nuevo doble enlace que se genera por la unión de estas dos especies? ¿Verdad? O sea, realmente el doble enlace ya estaba, ¿verdad? Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Pero es nuevo en el sentido, ¿verdad? De que tiene un sustituyente que antes no tenía. ¿Ok? Y entonces fíjense ustedes que se forma trans. Aquí también. Bueno, este bromo, fíjense que este bromo estaba, ¿verdad? Del mismo lado que el etilo. Eso no va a cambiar en nuestro producto, ¿verdad? Sin embargo, la estereoquímica del otro doble enlace, este sí va a ser trans. Observen, ¿ok? Entonces, este doble enlace es el que va a ser trans cuando se pega en este carbono donde está el bromo. Pero la estereoquímica del doble enlace que ya existía en la otra parte de la molécula no se va a ver afectada. Bien, más reacciones, muchachos. Ahora hablamos de la reacción de Suzuki en la que se usan, bueno, el ácido borónico o los que se llaman los ésteres de boranato, o sea que son ésteres de boro. Bueno, pues en esta reacción también se utilizan, como ustedes pueden ver, catalíticos de paladio, ¿verdad? Y las trifenilfosfinas son importantes para estabilizar los estados de transición. Y entonces, ¿qué es lo que vemos que se genera aquí? Bueno, ¿verdad? Un doble enlace trans. Es lo mismo. También podemos acoplar dos aromáticos para poder generar una especie de tipo difenilo. Ok, ¿por qué esta reacción y la anterior, aunque utilizan un catalítico de paladio tan caro, muchachos, son reacciones muy importantes? Uy, porque dan los productos, ¿verdad? Estereoespecíficos que se generan en estas reacciones, ¿verdad? O sea, los alquenos trans, en general, con una pureza o con un exceso enantiomérico muy alto, ¿verdad? Muy, muy alto, en primer lugar. Y en segundo lugar, la otra cosa importante es que muchas de ellas pueden utilizar disolventes, o sea, como el agua, ¿verdad? Que es un disolvente que no solo es barato, sino que al final de cuentas no es un disolvente incómodo de eliminar, porque muchos disolventes orgánicos serán muy buenos para las reacciones, pero tal vez para el ambiente no. Entonces la eliminación de los mismos es compleja. Por eso es que, muchachos, este tipo de reacciones, ¿verdad? Fíjense ustedes, son de muchísimo interés. Bueno, fíjense que aquí tenemos un aluro, ¿verdad? Un vinilaluro dice Z, y aquí tenemos que se respeta la estereoquímica del vinilaluro, ¿verdad? De este enlace, pero el nuevo que se va a formar, aquí donde está el boro, ¿verdad? Este carbono CP2 es el que se va a unir aquí, si es, ¿verdad? Trans, ¿ok? Bueno, de nuevo aquí tenemos otra reacción, ¿verdad? Más específica, donde se usa paladio sobre carbono y carbonato de potasio, y fíjense que se forma esta estructura, ¿verdad? Donde hay dos anillos aromáticos unidos, los ciclos no están fundidos, esta estructura se conoce como difenilo, ¿verdad? Y tenemos reacciones en las que, fíjense, aquí tenemos un carbono quiral, ¿verdad? Y tenemos el flúor y el bromo, qué interesante. Sin embargo, la especie más lábil, la especie que se puede ir con mayor facilidad es el bromo, ¿verdad? El flúor no reacciona, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, y podemos tener aquí el fluorbiprofen, que es otro producto farmacéutico. Es una química, de nuevo, muy limpia que utiliza disolventes como el agua en muchos de los casos, ¿ok? Y también es importante decir que esta química de paladio permite recuperar los catalíticos que son caros. Bueno, si tengo un alqueno, ¿verdad? Y un dialcoxiborano, ¿verdad? Puedo obtener, como ustedes pueden ver, el boronato o el éster de boro respectivo, ¿verdad? Si tengo un alquino
Entonces, puedo hacerlo reaccionar con el dialquilboronato para obtener el transalquenil, el éster de transalquenil borato. ¿Ok? Fíjense ustedes cómo los dobles enlaces pueden reaccionar con el boro, ¿verdad? Bien, dobles y triples enlaces, ¿verdad? Y siempre entonces, muchachos, hay que entender que el boro va a tratar de unirse a la posición menos impedida del doble o el triple enlace, porque el boro era muy susceptible, ustedes se acordarán de las reacciones de hidroboración, muy susceptible del impedimento estérico. ¿Ok? Bueno, entonces finalmente para hacer también con un aromático, un éster de alquilboronato, lo que hacemos es que lo convertimos, como ustedes pueden ver, en el derivado litiado, ¿verdad? Que reacciona con el átomo de boro para generar, como decía, el éster alquilborónico. Bien, lo que podemos ver acá ahora es un resumen del mecanismo de este tipo de reacciones con paladio. Brevemente diremos nada más que lo que ocurre es una adición oxidativa del halogenuro de alquilo, en la cual cambia el estado de oxidación del paladio. Posteriormente se produce, como dice aquí, el intercambio de los ligandos en el paladio, ¿verdad? O sea, en estas reacciones, todos los materiales orgánicos forman un complejo con el paladio, ¿verdad? Y entonces, cuando están unidos a él es cuando ellos reaccionan para darnos el producto de interés. Um, la eliminación reductiva, ¿verdad? De las especies orgánicas, como dice aquí, paso 3, muchachos, es la que genera finalmente el producto y le devuelve la capacidad catalítica al paladar. Bueno, vean, realmente, ¿verdad? De estas reacciones no nos interesa tanto el mecanismo porque es bastante más amplio que lo que se acaba de mencionar, muchachos. Um, más nos interesan las aplicaciones. Todo lo que ustedes puedan aprender de esto para hacer la síntesis de algún producto o saber, ¿verdad? Que se pueden formar enlaces carbono-carbono a partir de aromáticos y estos derivados de paladio es suficiente. Bueno, vean este ejercicio en el cual el carbono que está unido al boro y el carbono que está unido al bromo en esta otra especie son los que van a quedar unidos. Ven, formar un bifenilo de estos por otros métodos es bastante complicado. Y fíjense ustedes que esta química se aplica inclusive a heterociclos, pudiendo generar una gama muy amplia de productos. Entonces, lo que más nos interesa, muchachos, son las aplicaciones sintéticas al respecto. ¿Ok? Muchas gracias.